Ahí sí. Bien. Nosotros estuvimos trabajando en la clase anterior, no sé si todos los que estuvieron presentes ellos, si no, de todas maneras en el link de YouTube tienen que buscar la clase, ¿ya? Estuvimos trabajando algunas preguntas sobre la teoría de ecología matemática, ¿ya? Y ahí estuvimos hablando de que la ecología matemática tiene que ver con la relación, ¿no es cierto?, de los conceptos desde la biología, desde la ecología, ¿no es cierto?, cómo se utilizan en matemática, pero de una forma figurada, ¿ya? Y en ese caso, en el fondo, la ecología matemática llama a, de alguna manera, cómo aplicar los diversos métodos matemáticos en el momento de resolver algunos problemas, pero todo esto en relación con los seres vivos y su entorno. Pero cuando hablamos de seres vivos también se refiere a nosotros mismos, ¿ya? Y se ocupan algunos conceptos como nicho ecológico, se utilizan conceptos como hábitat, ¿ya? Pero relacionados con nosotros, con nuestros saberes, con los saberes que obtienen los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Dónde se desarrollan estos saberes principalmente? Eso es como lo que estuvimos conversando, ¿ya? Y que también durante el tiempo, así como pasa en ecología, de que las poblaciones van cambiando, van o emigrando, ya hay adaptaciones, lo mismo sucede con las matemáticas, también existen procesos de cambio y de adaptación, por ejemplo, las teorías, los teoremas, ya pueden ir cambiando también, no necesariamente van a permanecer en el tiempo, hay algunos que han permanecido en el tiempo, pero hay otros que van a ir cambiando, ¿ya? Así como sucede con la física también. Y también tiene que ver esta ecología no solo con los teoremas, también con los métodos matemáticos, ¿ya? Que pueden ir variando, pueden ir cambiando, no necesariamente existe una sola forma de enseñar las matemáticas. Por eso, decía ahí, salían algunas preguntas con respecto a eso, hablamos de que la escuela obviamente es el principal lugar donde se desarrollan los saberes, ¿ya? El nicho quiere decir con todas las cosas que le sirven al estudiante, con todo lo que nosotros podemos entregarle al estudiante para que él aprenda, ¿ya? Y el hábitat tiene que ver quizás con los distintos saberes que ellos ven, ya cuando hablamos de matemáticas, ustedes saben que las matemáticas se van separando por ejes, se van separando por habilidades, y todo eso quizás lo podríamos tomar también como parte de este hábitat. ¿Ya? Y nos habíamos quedado con la última pregunta que decía, ¿qué tipo de dependencia existe entre las praxeologías matemáticas? Cuando hablamos de praxeología, hablamos de las prácticas matemáticas, ¿ya? ¿Cómo desarrollamos nosotros un trabajo? ¿Qué tipo de métodos utilizamos? Eh, si hay métodos a lo mejor que dependen de otros también, ¿ya? Por ejemplo, hablábamos de que para poder resolver un problema tenemos que saber, ¿no es cierto?, y conocer primero algunos objetos matemáticos como lo son las operaciones, ¿cierto?, las operaciones básicas, por dar un ejemplo, ¿ya? A eso se refería, y también de la dependencia que tenemos nosotros con respecto a lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra área, que hay cosas que son externas, que no dependen de nosotros. Por ejemplo, no tenemos que basarnos en nuestras bases curriculares, tenemos un currículum que de alguna manera está ya dado a través de las políticas nacionales, no necesariamente, incluso las internacionales, ya lo que sugieren, por ejemplo, algunas pruebas estandarizadas, la OCDE, etcétera, que deben enseñarse en matemática. Ya esas cosas, por ejemplo, no dependen de nosotros. Y ahí tiene que ver eso con esa palabra de, por ejemplo, lo que es subordinación también, ¿ya? Es bastante general esta práctica porque en realidad va a depender desde qué punto de vista lo veamos, ¿ya? Desde qué punto de vista si estamos hablando de un microsistema como es la escuela o de un macrosistema como lo son las políticas nacionales. Em, bueno, y de ahí también, ¿no es cierto? Oh, lo saqué, perdón. Y desde ahí parte todo también.
Vamos ahora, hoy día, a ver otras teorías, ya que a lo mejor les pueden parecer quizás más interesantes de las que estamos viendo. Espérenme un poquito. Estamos ahí. Y esta, yo no sé si alcanzamos a ver algo de esta, me parece mucho que no. Por favor, si alguien me recuerda, me parece que no. Ya. Teoría de marcos y registros. Esta teoría es bastante simple, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? En realidad, todo lo que nosotros vemos en matemática se traduce y va hacia lo que es la intención, ¿no es cierto?, de trabajar con los conceptos, ¿ya?, en distintos dominios. En distintos dominios, por ejemplo, nosotros podemos hablar en los distintos ejes de la matemática, ¿ya?, en el eje de geometría, en el eje numérico, en el eje de datos y azar, por ejemplo, ¿ya? Todo esto tiene que ver de medición, etcétera. Tiene que ver con esto, que existen marcos y también existen registros. Un marco, entonces, es un dominio de las matemáticas, es como lo que nosotros conocemos como los ejes matemáticos, ¿ya? Y el objeto, ¿no es cierto? Y el juego de marcos permite proponer, dice, una metodología de trabajo, ¿ya? En el aula en que, por ejemplo, los alumnos simulan una investigación y van construyendo y consolidando su conocimiento. Ahora, aquí los conceptos matemáticos dicen que pueden tener un carácter de herramienta para poder lograr ese producto. Es decir, se ve como, lo que ustedes van a enseñarle a los estudiantes se ve como parte del proceso para obtener algo. Es como un método, tómenlo como un método investigativo, tómenlo como un método de proyecto, ya donde ustedes obtienen un producto, pero todo ese proceso por el que pasan y lo que ellos utilizan como herramienta para poder llegar a ese producto se toma como una herramienta, ¿ya? Todo lo que tú le puedas enseñar al respecto. Bueno, y ahí dice que se habla con respecto a marco algebraico, aritmético, geométrico, pero también puede ser de manera cualitativa, ¿ya? Entonces son las distintas ramas de las matemáticas, a eso se refiere con el marco, y es eso básicamente en cuanto a esta teoría. Perdón, que me estaban llamando. Se refiere básicamente a eso con esta teoría, ya cómo se formulan, ¿no es cierto?, las relaciones entre los objetos matemáticos y el producto final que tú quieres tomar y cómo se relacionan. En todo este proceso en que tú trabajas con los estudiantes hasta llegar a ese producto, ¿no es cierto?, que vas a realizar. O sea, en el fondo, todo lo que tú haces, todo lo que ellos aplican, vendría siendo una herramienta para llegar a lograr un objetivo. Y el marco es referente a los ejes temáticos, digamos, en este caso de las matemáticas, ¿ya? Así que es bastante simplecito ese. Igual yo se los voy a subir ahí para que no se olviden, teoría de marcos y registros. Acuérdense que esto viene hace rato y claro, nosotros ahora, para nosotros a lo mejor es fácil entenderlo, pero antiguamente los ejes temáticos no estaban así como claritos, ¿ya? No estaban como definidos. De hecho, acuérdense que las bases curriculares son relativamente jóvenes, ¿ya? Y esto está desde mucho antes, entonces es como para establecer eso. El marco, el eje y las relaciones que se pueden producir para el logro de algún objetivo, de algún producto, de algún saber, de algún aprendizaje para los estudiantes, pero todo esto se trabaja como, el proceso es como parte donde se utilizan las herramientas necesarias para llegar a ese producto. Bien, eso es. Ahora existe otra teoría más, ya que tiene que ver con la parte geométrica. No sé si la han escuchado, si la han visto. ¿No? No, profe. Ya, eso se llama teoría o modelo de razonamiento. Lo pueden encontrar como teoría o como modelo de razonamiento geométrico de Van Hill.
¿quiénes son ellos? Ellos son un matrimonio, ¿ya? Un matrimonio holandés que en el 1957 sacaron este modelo geométrico, ¿ya? Donde ellos hablan de que los estudiantes tienen niveles de razonamiento, ¿ya? Estos niveles van por orden, que son los primeros de la columna izquierda que aparecen ahí, y también ellos hablan de fases de aprendizaje, ¿ya? Ambas cosas son importantes porque ellos hablan de que es importante el razonamiento geométrico, ¿ya? Y para obtener ese razonamiento geométrico tienes que pasar por esos niveles, ¿ya? Eso es súper importante. Y que existen, bueno, diversos niveles de razonamiento, ya que son los que están nombrados ahí, hasta llegar, ¿no es cierto?, ya al de deducción formal, donde tú logras el objetivo final, ¿ya? Donde logras la capacidad ya mayor que puedes desarrollar en el razonamiento lógico matemático en cuanto a lo que es la geometría. Entonces, entre los niveles, el primero que encontramos es el de reconocimiento. Aquí los niños, ¿no es cierto?, bajo la guía del profesor, dicen, manejan determinados tipos de figuras. Ya, por ejemplo, ellos pueden manejar lo que son los cuadriláteros, por ejemplo, aprenden sus nombres, saben cómo se llaman, practican algunas actividades de reconocimiento en sentidos, por ejemplo, del nombre y la figura. Acuérdense que lo que son las figuras geométricas hablábamos de que no son parte de nuestra realidad, sino que son una realidad creada para el mundo matemático. Entonces, en geometría, la primera etapa, si ellos logran reconocer lo que es un cuadrado, lo que es un rectángulo, lo que es un triángulo, por ejemplo, ya que reconocen cuáles son cuadriláteros, etcétera, ellos van a poder recién estar en ese nivel de reconocimiento, ¿ya? Es como el nivel más básico. Si un estudiante es capaz de descubrir y de generalizar propiedades que aún no conocía, ya sobre alguna figura, por ejemplo, geométrica, él ya está en un proceso de análisis, ¿ya? Si aún así, él, aparte de todo esto que yo les digo, él adquiere la habilidad de conectar lógicamente diversas propiedades de la misma o de diferentes figuras, así como clasificar, por ejemplo, los cuadriláteros, dando algunas definiciones matemáticas, por qué son cuadriláteros, porque a lo mejor tienen ángulos rectángulos, etc. Ellos tienen que definir ciertas características, pero también pueden clasificarlas. ¿Ya? O sea, ellos, por ejemplo, pueden distinguir, si tú les colocas distintas figuras, pueden ir clasificando cuáles corresponden a qué grupo, ¿ya? Y de ahí ya viene, viene la de deducción formal, donde ellos ya logran plenamente la capacidad del razonamiento, como les decía yo, y que tienen una visión más globalizada del área que está estudiando. Ya aquí, por ejemplo, ya sabe que las figuras no solo son figuras, sino que logran transformarse en cuerpos geométricos que de alguna u otra manera están compuestos, qué sé yo, tienen aristas, tienen caras, ya hablando de cuerpos geométricos, por ejemplo, pueden ya llegar a ese razonamiento, ¿ya? Entonces, súper importante, por ejemplo, saber como profesor en qué nivel de razonamiento está tu estudiante con respecto a esto. Y en geometría sobre todo porque acuérdense que geometría, aparte, bueno, ahora se trabaja como unidad, pero muchas veces los profesores, ya cuando no se manejan mucho en el área o simplemente a veces no les gusta, dejan la geometría como para el final de las unidades, ¿ya? Y eso pasa mucho, sobre todo con nosotros los profesores más viejos, a veces algunos dejamos, ¿no es cierto?, un área importante como es la geometría de lado y lo desarrollamos al final. Y a veces incluso puede pasar que como se deja para el final, no se logra pasar todo el currículum en el año, ya no se hace toda la cobertura curricular. Y por eso es importante que ustedes también vean en qué nivel están sus estudiantes para poder avanzar. Obviamente nosotros como profesores nosotros lo sabemos,
pero esta teoría nos ayuda un poco a poder focalizarnos y ver realmente en qué nivel están ellos para poder abstraer, ¿no es cierto?, ese conocimiento, hacer ese razonamiento, ¿ya? Y dice también que hay fases de aprendizaje, ¿ya? Y la primera fase es la información, ¿ya? Entonces aquí el profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que informar a sus estudiantes sobre lo que se está trabajando, ya qué tipo de problemas se están planteando, qué materiales pueden utilizar, etc. Después viene la fase de orientación dirigida, que tiene como objetivo principal que los estudiantes puedan descubrir, ya comprender, aprender cuáles son los conceptos, las propiedades, las figuras, ya principales en el área de la geometría que están estudiando. Explicitación. Aquí ya dice que no es una fase de aprendizaje de cosas nuevas, sino que cuando se revisa ya un trabajo que ya está hecho desde antes. Luego viene la orientación libre, en donde los alumnos deben aplicar los conocimientos ya y el lenguaje que acaban de adquirir a otras investigaciones diferentes de las anteriores. O sea, ellos ya están aquí en un nivel superior, ¿no es cierto? Están aplicando, por lo tanto, están de alguna manera desarrollando ya el aprendizaje que ya han adquirido anteriormente. Y finalmente, la integración, donde esta fase ya los estudiantes, ¿no es cierto?, tienen a su disposición toda esta red de relaciones mentales, ya se supone que se manejan, ¿no es cierto?, en el área, y logran, ¿no es cierto?, sustituir y también adquirir quizás un nuevo nivel de razonamiento, ¿ya? Es como, esas son como las grandes etapas así a nivel global. Aquí hay estas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Dice que tiene que ser secuencial, o sea, nosotros hablábamos también ahí, estas palabritas las hemos hablado hartas veces. Secuencial dice que es necesario avanzar en un orden por cada uno de los niveles, es decir, que no se puede producir saltos en el desarrollo del razonamiento geométrico, por eso es que tienen que analizar bien en qué etapa están, si han visto o no han visto, por ejemplo, ciertas o han desarrollado ciertas habilidades antes, ¿ya? Hay que tener muy claro eso. También que tiene que ser progresivo, ¿ya? Ahora ustedes saben que con el tema de las progresiones se hace un poquito más fácil, pero aún así, insisto, hay muchos colegas todavía que de alguna u otra manera dejan la geometría de lado y no siempre nos vamos a encontrar con la cobertura curricular que corresponde. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos en ese sentido, ya, y no podemos, por ejemplo, trabajar áreas si todavía no hay conceptos adquiridos anteriormente y que son importantísimos, ¿ya? Para poder calcular el área, ¿ya? Como por ejemplo, que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, que el rectángulo tiene los lados, ¿no es cierto?, que son paralelos, son iguales, etc. Hay conceptos que tienen que haber manejado antes, con anticipación. Bueno, también tienen que separar lo intrínseco de lo extrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que hay conocimientos o capacidades que están adquiridas en un determinado nivel y que estos van a ayudar como base, lo que estábamos hablando recién. Ya eso también hay que tenerlo en cuenta. La lingüística. En geometría ustedes saben que hay hartos conceptos nuevos que ellos tienen que ir manejando, desde palabras como congruencia, ¿no es cierto?, paralelos, etcétera, ¿ya? Qué sé yo, tangente, secante, etc. Son conceptos que ellos deben ir manejando, ir desarrollando por estos niveles, ir pasando por estos niveles, ¿ya? Y que también es importante porque va a depender, ¿no es cierto?, para ellos pueden, en distintas etapas pueden ir teniendo diversos significados, por eso también hay que tener mucho cuidado también con la etapa del desarrollo que ellos ya han adquirido. Y luego viene lo que es el emparejamiento, ¿ya?
dice que para desarrollar correctamente un determinado nivel es necesario conocer el nivel actual de los estudiantes, es decir, los saberes previos. En realidad vuelve a reiterar lo mismo. Y por lo tanto las fases de aprendizaje se deben adaptar para dicho nivel. De lo contrario no será posible el desarrollo de dicho nivel. O sea, insisto, si ustedes quieren pasar área, primero tienen que traer todos esos otros conceptos previamente adquiridos, o si no, jamás van a entender, y pasa mucho, por eso lo doy como ejemplo. Cuando se calcula el área, por ejemplo, de una determinada figura, a ellos les cuesta mucho a veces realizarlo llevarlo quizás a otro tipo de figuras, porque no tienen ciertos conceptos previos ya adquiridos. Me ha pasado mucho, por ejemplo, con los niños con los que trabajo, o porque simplemente no lo vieron, ¿ya? Simplemente no lo vieron. Entonces hay que tener muy en cuenta, la verdad es que este modelo a mí me parece súper interesante, porque realmente está clarito y si ustedes indagan más, van a encontrar ejemplos que les pueden servir también por si alguien quiere trabajar o presentar esta teoría, ¿ya? Hay harto material sobre esta teoría. Espérenme un poquito que se me pegó el... Ahí sí. Ok. ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Sí, ya. Vámonos con otra teoría. Hoy día vamos avanzando rápido. Espérame un poquito. Bien. Tenemos la teoría APOE. ¿La habían escuchado? No, profe, nunca. Ya. A ver. La teoría APOE, de alguna manera, ¿no es cierto?, está como en base a lo que piensa Piaget. Piaget, cuando ustedes vieron, ¿no es cierto?, la psicología del desarrollo, no sé si tuvieron, me imagino que lo han visto en alguna de esas áreas. Piaget, ¿no es cierto?, habla nuevamente del tema constructivista, ¿no es cierto?, del cómo desarrollar el pensamiento, cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, y tiene que ver con esto esta teoría, ¿ya? Y bueno, la persona que habla más sobre esta teoría y que de alguna manera lo estamos estudiando por eso es por Dubinsky, ¿ya? Así es que si lo quieren buscar después, busquen a Dubinsky y van a encontrar mucho material de la teoría APOE, ¿ya? Tiene que ver entonces con el conocimiento matemático que tiene un estudiante y cómo es capaz de responder a ciertas situaciones problemáticas, cómo es capaz de reflexionar con respecto a ciertos problemas y cómo puede ir construyendo acciones, procesos y objetos matemáticos, porque según, ¿no es cierto?, esta teoría se divide en procesos, hay procesos mentales, ¿no es cierto?, y que se van a ir desarrollando y que les voy a presentar enseguida, ¿ya? Dice que cuando los estudiantes conocen algo nuevo, ya tú le estás enseñando un nuevo concepto, siempre tienen algunas dificultades, como primero, cómo adquirir el concepto y después, cómo utilizarlo como problema, o sea, llevarlo a la práctica, ¿ya? Entonces la teoría es un modelo que nos permite describir cómo se pueden aprender los conceptos matemáticos a través de una explicación de cómo es que los alumnos construyen y hacen ciertas estructuras mentales. En el fondo esta teoría te explica cómo el estudiante aprende. Según esta teoría, va pasando por diversos procesos mentales. Vamos a ver aquí. Según este mapa conceptual, ya existen, ¿no es cierto?, algunos mecanismos que son mentales, ya como la interiorización, la encapsulación, la coordinación, la inversión,
cuando se hace de manera inversa, ya la encapsulación y la tematización. Son varios conceptos. Igual hay harto material sobre la teoría POE si alguien quiere apoyarse en esta teoría para poder hacer su trabajo, ¿ya? Estos mecanismos mentales dice que llevan a cabo una construcción de algunas estructuras mentales, y esas estructuras mentales pasan por distintas etapas. Una es la acción, la otra es el proceso, luego es el objeto y finalmente el esquema, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere, esperen un poquito, la primavera no me hace muy bien. Tiene que ver con la acción, es la primera estructura que tú tienes mentalmente, ¿ya? Que está como, por decirlo de alguna manera, es como el conocimiento previo, es como lo externo, como lo que trae consigo, ¿ya? El estudiante necesita de alguna manera que nosotros lo enfoquemos, ¿cierto? Que lo centremos dentro de lo que le estamos enseñando. Pero todo lo que trae consigo de afuera vendría siendo como parte de ese proceso externo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que de alguna manera darle las instrucciones, hacerle como de alguna manera como de guía al estudiante para que él pueda iniciar este proceso, ¿ya? Para poder iniciar un proceso, que es la segunda parte, él tiene que tener claro, ¿no es cierto?, qué es lo que va a realizar. Y obviamente va a depender mucho de lo que él tenga como conocimiento previo. Luego viene la etapa de lo que es el proceso, ¿ya? Y para Dubinsky el proceso se construye cuando se utiliza cualquiera de los dos mecanismos que están al principio. Uno, la interiorización y la coordinación. Si utiliza cualquiera de ellos, ya está haciendo o realizando un proceso de acomodamiento, por decirlo de alguna manera, de esa estructura mental, ¿ya? Luego de eso viene lo que es el objeto, ¿ya? Que es la tercera estructura mental que existe y que es como parte de esta estructura mental construida donde de alguna manera el alumno continúa con la construcción partiendo desde los procesos que ya ha obtenido anteriormente. O sea, ya ahí hay un cambio mental, hay un mecanismo, o sea, es un mecanismo mental de alguna manera que se lleva a cabo, ya que es como lo que se llama acá encapsulación. Es como que ese concepto ya lo guardó, ya lo hizo suyo el estudiante, ¿ya? A eso se le llama objeto. Y finalmente está la cuarta fase, por decirlo de esa manera, ¿no es cierto?, donde ya logra un esquema de todo eso que se ha construido, de todo ese conocimiento que se ha construido, ¿ya? Y según para Dubinsky, en esta estructura mental se construye a través de de haber pasado por todos estos otros anteriores, con la acción, el proceso y el objeto, y además de eso puede el estudiante ya generar como subesquemas de lo que aprendió. En el fondo, es como la metacognición, es como que él ya tiene, ¿no es cierto?, una estructura mental de lo que ha adquirido, ¿ya? Y puede generar subesquemas, etc. Así es que es como eso lo que explica, en el fondo se basa mucho en lo que es la estructura y la construcción mental. También ocurre una descomposición genética, puede ocurrir cuando, por ejemplo, a ver, por ejemplo, él es capaz de lo que aprendió, hacerlo como iniciar desde el final y volver hacia el inicio. Eso se produce mucho cuando hacemos resolución de problemas, por ejemplo. Cuando le pedimos al estudiante, por ejemplo, que ya no solo, siempre cuando uno les pide resolución de problemas, les enseña como las etapas. Ya, primero tienes que extraer los datos, después tienes que ver qué operaciones vas a realizar, ¿cierto?
qué operaciones vas a realizar para poder resolver esos problemas. Y así vas pasando por esas etapas. Ahora haces la operación, después ya finalmente tienes que responder, dar respuesta a la pregunta. Siempre uno le enseña de esa manera. Cuando el estudiante es capaz de realizar el proceso al revés, por ejemplo, en vez de que tú le des el problema, que a lo mejor él lo cree, él cree su propio problema, o que haga una comprobación de ese trabajo, ya está haciendo una descomposición de alguna manera genética, porque ya es capaz de lograr, ¿no es cierto?, un trabajo más acabado, más avanzado, ¿ya? A eso se refiere con eso la teoría, ¿ya? Y bueno, ahí se va desarrollando, ¿no es cierto?, estas etapas, ya, estas fases, donde, o estos ciclos, ¿no es cierto?, donde el individuo primero no tiene mucho conocimiento, después donde hay un desarrollo del trabajo, y finalmente, ¿no es cierto?, donde ya la parte de donde el estudiante ya logra estos esquemas. ¿Ya? A eso se refiere con la parte final. Eso es más o menos lo que plantea Dubinsky, ya lo pueden buscar. Y bueno, es eso prácticamente. Ahora ustedes, si quieren, también yo a lo mejor les puedo compartir ahí algún material, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan revisarlo después, ¿ya? Y viene ahí después, ¿no es cierto?, el ciclo de enseñanza, que comprende actividades, discusiones en clases y ejercicios. Acá al final dice ciclo ACE, ¿ya? Tiene que ver con las actividades, con la discusión que se puede generar en clase, y también con los ejercicios que se pueden ejecutar. Son siglas que están en inglés, por eso no calzan con las palabras que les estoy indicando, pero tiene que ver con eso, con actividades, con discusión en clases y con ejercicios, ¿no es cierto?, para poder desarrollar las matemáticas, ¿ya? Eso es como la propuesta que también hace Dubinsky. Bien. Y aparece, ¿no es cierto?, el esquema que, si ustedes lo buscan, probablemente lo van a encontrar por ahí, en donde habla de la acción, del proceso, ¿no es cierto?, y hasta llegar nuevamente a lo que son los objetos. Y que en este proceso, ¿no es cierto?, se producen todos estos mecanismos, digamos, mentales, de interiorización, luego de coordinación, inversión, de encapsulación, desencapsulación, ¿no es cierto?, y hasta llegar al objeto. Y esta teoría, ya que es la última que les voy a mostrar y que es muy interesante, igual es muy bonita, tiene que ver con la etnomatemática, ¿ya? Tiene que ver como de alguna manera, ¿no es cierto?, la influencia de los factores sociales con respecto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje. El otro día hablábamos de que existen personas que, sin haber estudiado, por ejemplo, saben sumar, saben restar, saben construir una casa, sin ser arquitectos necesariamente. Un albañil, por ejemplo, quizás no sabe hacer un cálculo de volumen, pero sí en la práctica lo realiza igual, o de nivelación, por ejemplo, de un terreno, ¿ya? Pero igual lo va a desarrollar. Sabemos que nuestras culturas, ¿no es cierto?, nuestros pueblos originarios, por ejemplo, desarrollaron la matemática a un nivel bastante avanzado, aun cuando no tenían conocimiento de las matemáticas que pedagógicamente conocemos hoy en día. Entonces, de alguna manera, las matemáticas siempre han estado relacionadas con el ser humano desde la antigüedad, desde la prehistoria, básicamente. Entonces, esta teoría habla de aquello, ¿ya? Y de cómo de alguna manera lograr combinar la matemática con todo lo que tiene que ver con la antropología cultural. Y súper importante, ¿ya? Por ejemplo, leía un ejemplo dentro de esta teoría,
que hablaba de cómo los pescadores se ubican sin tener a lo mejor un radar o un GPS, ¿no es cierto? Cómo ellos son capaces de ubicarse en ciertos sitios cuando salen a navegar solamente por orientaciones espaciales o por la ubicación de una roca o porque han avanzado tanto tiempo en relación al espacio, ¿ya? Y ellos calculan, por ejemplo, en el lugar donde están. Bueno, ahora en Chile a todos, hasta las pequeñas embarcaciones se les pide GPS por un tema de seguridad, pero en la antigüedad no era así, y bueno, hace un par de años todos los pescadores artesanales, por ejemplo, no, por eso pasaban a veces ciertas desgracias, pero también, o sea, ellos tienen mucho conocimiento en cuanto a algunas prácticas que, por ejemplo, ni siquiera los propios matemáticos tienen. Entonces, esta teoría de alguna manera llama a poder rescatar todo eso ya desde la parte antropológica y cómo poder relacionarlo también con lo que son las matemáticas y cómo el profesor tiene que hacer este rescate, por ejemplo, de lo que es la etnomatemática, ¿ya? Las matemáticas se pueden aprender de distintas maneras, y qué mejor que lo relacionemos con lo cultural, con lo que ya traemos desde nuestros antepasados, ¿ya? Entonces es súper importante también de alguna manera hacer este trabajo, ¿ya? De no olvidarnos también de cómo poder desarrollar las matemáticas desde un pensamiento antropológico, ¿ya? Y cultural. Ustedes saben que igual antiguamente hacían cálculos, que igual generaban la aritmética, como dice por ahí, ¿ya? Los incas también, por ejemplo, desarrollaban un sistema de quipus, que eran como que iban contando nuditos, y cada nudito significaba algo distinto para poder tener el conteo de un gran imperio, porque ellos manejaron grandes extensiones de tierra, por ejemplo. Muchos hablan, ¿no es cierto?, de que somos descendientes de los mapuches, pero en realidad, si nos vamos a la parte objetiva, hasta el Maule, ¿no es cierto?, fue una gran extensa parte de lo que fue el Imperio Inca. Entonces, si hablamos en cuanto a territorio, también tenemos mucha riqueza cultural, no solo del pueblo mapuche, sino que de muchos otros pueblos originarios, ya. Entonces, ¿por qué no tomar, por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes después se va al norte o se va más al sur y va a tener que contextualizar también de acuerdo a las realidades de sus estudiantes? Por ejemplo, si trabajan en una caleta, o si trabajan, a lo mejor ustedes mismas, las chicas que viven en Calbuco o los que viven en Chiloé, van a tener que empezar a contextualizar de acuerdo también a su realidad, y la verdad es que ahí a los estudiantes se les hace mucho más sentido, ¿ya?, el trabajo. Entonces es súper importante que ustedes, cuando organicen sus clases, ya, y por ejemplo les enseñen a resolver un problema matemático a sus estudiantes, tengan esta riqueza cultural ya, y que contextualicen y que aprendan. Si se van a otro lugar que no es igual al de ustedes como profesores, igual traten de investigar un poco también cómo es la situación ahí, cómo se relacionan con la comunidad. Es súper importante estar también al tanto. Si se van, no sé, a un lugar donde, por ejemplo, el norte, donde hay pueblos mineros, por ejemplo, ¿cierto? También de qué manera poder ayudar y trabajar desde su propia realidad, ¿ya? Desarrollar siempre una estrategia, siempre ver el curso en el que estás trabajando, ¿no es cierto? Y obviamente fortalecer y desarrollar estos enfoques. Tienes que delinear estrategias pedagógicas de manera profesional, y también relacionándolo con lo sociocultural, ¿ya? Y mejorando también algunas oportunidades de aprendizaje, no solo para los estudiantes. Recuerden ustedes que están trabajando con una comunidad, por lo tanto,
a veces entre ustedes como pares, como profesores, también van a tener que generar comunidades de aprendizaje, no solo para ustedes, también para los apoderados, ¿ya? Va a depender también en qué contextos se encuentren, pero también va a ser importante que ustedes relacionen estos procesos también de trabajo con todos los que conforman la comunidad educativa. Por eso es que a veces se generan talleres para padres, muchas veces los papás se quejan de que no pueden ayudar a sus hijos porque no tienen los conocimientos, sobre todo en el área de matemáticas se van a encontrar con esta realidad, ya donde hay muchas personas que se quejan de no poder ayudar a enseñarles matemáticas porque o porque dicen que son malos para las matemáticas, pero es que en realidad tampoco nadie les ha ofrecido a lo mejor esas alternativas de poder generar, ¿no es cierto?, estrategias que también permitan que en el fondo los mismos apoderados sean sus propios aliados para el aprendizaje de sus hijos. Hay que tomar siempre estos problemas y transformarlos en desafíos, ¿ya? Son amenazas latentes, digamos, dentro de un establecimiento, el hecho de que muchas veces los apoderados no cuentan ya con los conocimientos para poder enseñarle a sus hijos matemáticas. No sé si a ustedes les ha pasado en sus prácticas esta realidad que yo les menciono. Si alguien quiere contar alguna experiencia, ¿ya? Yo, por ejemplo, les puedo contar que no solo en matemáticas, también ha pasado en nuestra escuela, que en la escuela en la cual yo trabajo, ha pasado mucho con el tema de la lectoescritura. Es increíble, pero hay muchos apoderados que analfabetos, no conocíamos esa realidad, yo no conocía esa realidad, pero en esta escuela me he encontrado con esa realidad y donde hemos invitado a los padres a ser parte del mismo proceso que sus hijos y van aprendiendo en conjunto. Lo mismo le invito a ustedes a hacer cuando pase esto de que se encuentren con apoderados que quizás no sepan cómo trabajar con sus hijos, ¿ya? Y acuérdense que van a tener muchos más frutos quizás que no haciendo lo que les menciono. Entonces, ahí hay un arduo trabajo, como le digo, que hay que desarrollar, chiquillas, y poder, ¿no es cierto?, tomar un poco de estas teorías quizás, porque muchos de estas personas son personas que ya han pasado por los procesos de aula y que después obviamente han desarrollado el trabajo. Ya no nos queda mucho tiempo, Ámbar, así es que ustedes van a tener que darse el tiempo para poder trabajar. Nosotros tenemos el próximo miércoles ya que los vamos a dedicar al trabajo. Vamos a dedicar tiempo, les voy a dar tiempo para que ustedes puedan trabajar, para poder orientarlos y yo voy a estar conectada para que los vaya ayudando en el caso de los ejemplos y todo eso, porque va a ser nuestra última clase antes de que ustedes entreguen su trabajo, ¿ya? Entonces, el miércoles los vamos a dejar enterito para que ustedes puedan ir trabajando en grupos. La idea es que se puedan conectar y avanzar. Y yo voy a estar presente para poder ir desarrollando con ustedes si tienen algún problema, alguna dificultad, algo que no hayan entendido o me quieran presentar su trabajo de avance, perfecto, ¿ya? Ahora, están las teorías presentadas. Hemos visto ya todas las teorías que habíamos mencionado. Ustedes busquen más información. Yo solamente les estoy dando una pincelada aquí de las teorías que vimos. Ya, obviamente no puedo entrar en mucho detalle porque el tiempo no nos da para eso, pero es tarea de ustedes también buscar mayor información acerca de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos estado viendo, ¿ya? Y para que puedan avanzar. Ahora, obviamente que van a haber dos teorías que ustedes van a tener que desarrollar en este trabajo y para la cápsula. Por lo tanto, yo necesito que ustedes se interioricen más en dos de estas teorías, ¿ya? Y, y en un principio, cuando me presentaron el programa era, las teorías las tenía que dar yo, pero así como para que
haya de todo un poco, pero yo prefiero que ustedes las elijan, de acuerdo a lo que ustedes, a la teoría que les pareció más interesante, puedan elegirla y puedan desde ahí partir, porque esas son teorías que les van a servir y siempre hay algunas que hacen más sentido que otras. Así es que eso, chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda o están claritos con el avance, con respecto al avance del trabajo. Sí, quedó claro, profe. Sí, buenísimo. Ya, chicos, entonces los invito a que aprovechen su tiempo. Ahora si quieren, quedan 9 minutos. Por eso aprovechen si tienen alguna otra duda, alguna consulta, pero decíamos que el día 11 es feriado, ¿cierto? Entonces el trabajo no puede ser entregado el 11 porque va a ser feriado y si tienen alguna duda pueden decir, profe, no tuvimos tiempo, no quiero que me aleguen ni me cambien la fecha. Así es que lo vamos a dejar para nosotros tenemos clases los lunes y los miércoles. Entonces, en vez de quedar para el 11, el trabajo va a quedar para el 13, de entrega final. Ya hasta las 12 de la noche ustedes saben que lo pueden subir. Ahí yo voy a colocar voy a generar el trabajo en el, ¿cómo se llama esto? En el Cibeduc y ustedes lo van a poder subir ahí, ¿ya? Es un trabajo escrito, no tiene formato porque es un avance solamente. Profe, ¿y el trabajo final para cuándo quedó? El trabajo final es para el último día del programa que me parece que es el 28. 28 de octubre. Espérame, no me acuerdo si 27. Déjame verlo al tiro en el programa. ¿Les parece? Profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya. Espérenme un poquito, es que no me deja abrir acá está el programa. Me voy a fijar al tiro, ¿ya? Porque el trabajo de la cápsula final es para el último día. Es 25. El lunes. Lunes 25 de octubre. Me acordaba que era lunes, pero no sé por qué le puse 28. 25 es. Ese es el día que se acaba la segunda unidad. Por lo tanto, ese día tienen que presentarme en la cápsula final. ¿Ya? Así es que nos queda la clase del miércoles para que ustedes puedan avanzar su trabajo y ahí yo les voy a dar tiempo, voy a ir pasando por grupos para que la idea es que vayan puliendo su avance y también piensen cómo van a hacer su cápsula y qué cosas más importantes van a colocar, ¿ya? Y cómo lo van a desarrollar. Si tienen ya una idea prevista o ya tienen un avance, el miércoles me lo pueden presentar también. ¿Ok? O si no, ese día lo concretan, pero vamos a tener ese día para poder trabajar y que aprovechen la instancia, porque yo sé que después están llenos de otras cosas que hacer, entonces aprovechen esa horita que les voy a dar de la clase para poder desarrollar el trabajo y para que también aprovechen de que yo voy a estar presente y puedan hacer sus consultas. ¿Ok? Así que estamos ok, chiquillos. Yo voy a subir la clase entonces al link y ahí estamos en contacto. Si es que aquí llegamos, ¿vale? Profe, Bien,